Pero bueno, ya me dice ese que estamos en contacto con el amigo Iván. Así que bueno, ahí estamos. Iván, ¿me escuchás? Hola Matías, ¿cómo ¿Cómo estás, estás? Iván? Bueno, mucho gusto el poder contactarte, la verdad una alegría, muy, muy agradecido de que tu producción se haya comunicado con el programa y haya tenido el deseo de participar. Bueno, muy contento, con ganas de hablar acá de uno de los géneros que más me gustan, el policial negro. No sé, ¿me escucha bien? Sí. Sí, 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 yo acá te escucho Perfecto. perfectamente. Bueno, y explorar un poquito este género que me apasiona junto a vos. Muy bien. En primer lugar, estábamos hablando hace un ratito, estaba haciendo una pequeña presentación acerca de tu trabajo. Vos sos director de Sí. cine, ¿verdad? Sí, yo arranco, digamos, siendo escritor. Yo estudié letras, soy profesor en letras y licenciado en letras. Sí. Bueno, Colegas. colega, sí, lo hablamos eso anteriormente. Y cuando me recibido de la Universidad de Loma de Zamora, y yo soy de ahí, de Loma de Zamora, Sí. y bueno, eh, al poco tiempo, a mí siempre me interesó el cine, al poco tiempo cuando me recibí de profesor pude estudiar la carrera de cine, que es cara, ¿no? Es una carrera que necesitas tener un ingreso más o menos, si no te becan, necesitas tener un ingreso fijo Sí. como para poder sustentarla, porque bueno, hay que comprar equipamiento, los rodajes los banca el mismo estudiante, y bueno, de esa manera yo arranco en el cine posteriormente, y digamos que vengo del palo de la literatura, y como son dos formas de contar historias, el cine también, muchas de las cosas que yo escribo a veces, de hecho, bueno, mi primer película deviene de un cuento que yo escribí. O sea, primero fue un cuento que Sí. yo no tenía expectativa de filmarlo ni nada por el estilo, porque ni siquiera en esa época que lo escribí estudiaba cine. Pero bueno, después las circunstancias se fueron acomodando, y cuando llegó la oportunidad de presentar un proyecto en la escuela de cine donde estudiaba, llevé El Merchi, ¿no? Que era un cuento Perdón, que ¿cuál es formó esa parte de lo película de que la que estás hablando? es la primera película que hice. Sí. Y bueno, esta segunda película, que es la que estamos Sí, estrenando, ahora, digamos, lo de la cual íbamos a hablar es una nueva película que ya fue estrenada igualmente en algunas salas, por ejemplo en la del Gomón, sí. que se llama Mm. Marcado. ¿Sí? Marcado, sí, bien de Marcado. cine negro el Contanos un título. poquito de qué se trata la película. Bueno, Marcado es un spin-off del Merchi, por eso comenté un poquito el Merchi, un poquito porque está Sí. relacionada. Acá esta historia de Marcado se concentra en la figura de un coprotagonista de la película anterior, por eso es como un spin-off, ¿no? Acá se Claro, sí, sí, desprende sí, sí. la historia de un personaje que ya conocíamos de la película anterior. Entonces, bueno, la historia acá va en, más que nada, dos policías corruptos empiezan a trabajar para la mafia, el crimen organizado, eliminando rivales de la mafia, ¿no? La mafia los contrata, le Sí. dan un listado de que tienen que matar, empezar a matar a los rivales de la mafia que lo quisieron tomar el poder, y el último de ese listado, uno de los dos policías corruptos de narcóticos, uno de ellos descubre que es un amigo del pasado, ¿no? Mm. Un amigo que encima le había salvado la vida penitenciario. Entonces ahí se produce ese dilema moral de uno de los personajes, que cuando se entera, porque él cree que lo daban por muerto a su ex compañero, que es lo que se cuenta en el Merchi, se da el dilema moral bueno, de que él necesita la plata, y por el otro lado no quiere matar al amigo, ¿no? Obviamente, y quiere evitar que su compañero también lo mate, ¿no? Porque el otro es un sicario, y está totalmente corrompido y busca el dinero, y ahí se da ese juego a dos puntas entre el personaje, que es el nene, que Sí. busca, bueno, desorientar a su compañero para que no encuentre a Alonso, que es el hombre marcado, ¿no? El título tiene un doble significado: es marcado por la mafia también, por ser eliminado, y es marcado por las cicatrices que Físicamente, tiene, claro. vienen de la película anterior, de lo que le pasó en la película anterior. Entonces tiene un doble significado ahí. Interesantísimo varias cosas de las que dijiste, ¿sí? Vamos a puntualizar por lo que vos nos estás comentando y por lo que estábamos hablando en la introducción.
tiene un montón de las características de las cuales estamos hablando de la literatura policial o los relatos del policial negro. Me estás hablando de agentes policiales corruptos, que tiene que ver con una corrupción quizá general, con crimen organizado, con resolver ciertas cuestiones no solamente a través de la capacidad intelectual, sino a través de mucha violencia, ¿sí? Que yo creo que tiene que ver con, o como hablábamos, con lo que tiene que ver con la literatura policial del policial negro, con una sociedad que se presenta de esa manera, si no me equivoco. Sí, sí, el policial negro surge en los fines de los años 20, que coincide con la crisis económica de Estados Unidos. Y bueno, esa crisis económica provoca una desilusión de ese optimismo que había sobre el futuro, ¿no? Entonces, por eso ese tono amargo del policial negro que tiene siempre. Y bueno, refleja las crisis de las instituciones, la crisis donde, bueno, por ejemplo, en la institución policial, los que mismos tienen que cumplir la ley a veces son los que la violan, y esa corrupción y esa perversión se traslada al nivel de la sociedad también se pervierte. Entonces, el dilema que explora el policial negro tiene que ver con las fallas del sistema, que es lo que a mí más me interesa explorar. En Marcado se ve mucho, no solo también en Marcado se ve la falla del sistema del servicio penitenciario, porque bueno, tiene partes de cárcel, ¿no? De cine carcelario. De hecho, yo te quería hacer una pregunta, justamente, que me surge de todo esto que me estás comentando. Si bien, como recién decías perfectamente, que tiene sus orígenes, digamos, ya casi hace 100 años, te quería preguntar si hoy, ¿crees que hoy el policial negro sigue siendo un reflejo de la sociedad o cambió un poco la forma de contar estas historias? Y lo va a hacer siempre, porque mientras el sistema capitalista sea más voraz, siempre es una crítica al sistema capitalista. Absolutamente, sí. ¿No? Todo se hace por dinero, todo tiene un precio. Justamente el amigo de él tiene un precio y por eso lo va a buscar. ¿Qué es más importante, la plata o la amistad? Bueno, son esos dilemas que son los que exploran, ¿no? Las relaciones humanas de los personajes. Por eso mismo creo yo que creo que vos vas a estar de acuerdo con esta afirmación, que obviamente que originalmente el policial clásico trataba de mostrar la resolución de problemas o la resolución de enigmas, mejor dicho, a través de la capacidad intelectual, es decir, hablaba de un cierto positivismo, si se quiere, científico. Claro. Pero el policial negro, ya al tener esta mirada tan desoladora, esta mirada tan pesimista y tan oscura, lo que yo creo es que no solamente nos quiere hablar de la resolución de algún tipo de enigma, sino de un lado bastante oscuro de la condición humana en sí, de la condición humana en lo que se puede llamar la modernidad o la posmodernidad. Exactamente, sí, busca eso, ¿no? Acá el crimen es una excusa, ¿no? Para contar las consecuencias de lo que provoca las sociedades modernas, ¿no? Vivir en sociedades modernas. El tema del anonimato del otro, ¿no? Que es el policial nace también por las grandes ciudades, ¿no? Claro, es un género 100% absolutamente de corte urbano, claro, con lo que actualmente conocemos o relacionamos con lo urbano. Las ciudades y todo lo que tiene que ver con la marginalidad que genera el sistema que se genera en este tipo de ciudades. Incluso con la multitud, ¿no? Con las multitudes. Tanta gente amontonada en el mismo lugar no permite que todos se conozcan y el otro es un extraño. Y al ser un extraño puede ser un peligro. Entonces, me tengo que cuidar, ¿no? Se pierde esa confianza, ¿no? Quería hacer una pregunta acerca de esto de tu película. Estamos hablando de una producción independiente que ya fue estrenada, si no me equivoco. ¿Me querés contar un poquito sobre eso? Sí, fue estrenada el 19 de marzo en el Cine Gomón, a sala llena, y estuvo 2 semanas en cartelera. Sí. Y luego tuvo una función en junio en el Cine Norita Cortiñas, ahí en Valvanera, y ahora vamos a tener una función en el oeste. Es como que estamos tratando de llevar la película a varios lugares distintos, que va a ser en el Cine Helios, de ahí de Ciudad Jardín, El Palomar. En Palomar. El jueves
Sí, Le voy a pedir a ese la placa número 6, que es el afiche de la película de Iván marcado. Estabas diciendo, el día jueves 16, ¿en qué horario? a las 19 horas. El día jueves 16 de julio, que sería este jueves 9 de julio, no, el que viene, en el cine Helios, ahí en Ciudad Jardín. Entre paréntesis, un lugar maravilloso, tanto el cine como la zona, obviamente. Proyección de Marcado, que es la película de Iván, que, como recién nos comentaba, es un policial negro, es un policial lleno de todas estas cuestiones que estábamos hablando acerca de la corrupción y de la sociedad y todo lo que tiene que ver con este entorno de violencia siniestro y turbio. Así que bueno, invitamos a todo el mundo a que ingrese en las redes sociales de la productora, que es, si no me equivoco, Cine Urbano, ¿verdad? Sí, el Instagram es cine.urbano7 y ahí subimos todas las novedades de la película y todo el material, tráiler, si quieren ir viendo, fotos, fotogramas. En cuanto a la filmación en sí de la película, teniendo en cuenta, es de este año. Sí, se estrenó en marzo, la filmación fue en 2024, o sea, es una película que llevó mucho trabajo. Y, eso te quería preguntar, teniendo en cuenta el contexto también en el cual estamos viviendo, que me imagino que llevar adelante una producción de cine independiente, como se suele decir, de género, porque no es un género, digamos, de los más difundidos, el policial. ¿Cómo fue esa producción? Si fue muy problemática, si tuvieron muchos obstáculos que superar y demás. Sí, un montón. Fue muy complicada, fue muy exigente. Hubo días muy buenos de rodaje, fueron 30 jornadas, imagínate que bueno, en 30 jornadas pasa de todo. Sí. Hubo días muy buenos donde parecía que los planetas estaban alineados a favor y bueno, sucedía todo mágicamente, y hubo otros días donde había que lucharla, que había que remarla, que parecía que todo estaba en contra. Días particulares donde estaba todo en contra y bueno, por suerte, yo para no hacerlo largo, pero hubo un día en que no nos salí, nada estaba a favor. Tuvimos, no solo por la distancia, la complejidad de la escena que había, las secuencias que había que filmar, en la locación misma estaba todo. Fue la época de la invasión de los mosquitos, no sé si se acuerdan, en 2024. Sí. Bueno, nosotros justo en esa época tuvimos que filmar en el medio del campo, en un campo de polo, allá por Alejandro Cor. Sí. Después a eso se sumaron avispas, porque bueno, hay una escena donde se usa sangre y la sangre se hace en parte con miel, y bueno, eso atrajo avispas de campo que son enormes y le revoloteaban por la cabeza y la cara a los actores y los distraían, había que cortar la toma. En ese mismo lugar se cortó la luz, no había agua. Bueno, imagínate lo que fue ese día de rodaje, inolvidable para nosotros porque bueno, después quedó la anécdota, pero en el momento la sufrimos. Más allá de la acción que debe presentar la película, fue tan vertiginosa como la acción detrás de cámara, digamos. Sí, fue una experiencia visceral. Yo aprendí un montón también y realmente me acuerdo que ese día me sentí que había superado un obstáculo como gigante. Cineasta terrible, sí, porque pensé que me vencía. Yo realmente fue un día muy duro, donde en el cine cualquier error se termina viendo en pantalla, entonces tenés que estar con todas las luces, y más cuando es una producción independiente, que no tenés 5 asistentes director. Claro, sí. Los recursos son mucho más limitados. Claro, son vos, un par de asistentes, y si vos no estás despierto como director, y como el director es el principal responsable de lo que se ve en pantalla, o sea, esté bien o esté mal, tenés que estar muy concentrado. Entonces, bueno, eso tiene su complejidad muy alta, ¿no? Y cuando no está todo a favor, no te ayuda el contexto, todo se hace bastante más complicado. Al principio me comentaste que esto es como una continuación, como un spin-off, una segunda parte de la primera película. Te pregunto, ¿está pensado como una trilogía quizás? En un momento la pensé, porque yo siempre suelo dejar como hilo, como en esta película también lo hice. Sí. Me gusta a mí siempre dejar, para activar la imaginación del espectador, dejar como zanahorias ahí, ¿no? Pistas ahí. Bien. Esto que no se explica, ¿no? Entonces... Ciertas ambigüedades, digamos.
Sí, sí, ¿por qué estaba eso ahí? ¿No? En esta película, por ejemplo, hay un personaje que tiene un montón de armas guardadas en un lugar y no se entiende por qué. Y yo jugando con mi imaginación y para que el público también juegue, que se imagine por qué. Y yo tengo la explicación, pero bueno, en algún momento si se da, Bueno, filmar ojalá, algo ojalá. que Entonces, ojalá eso puede ser. que no solamente quede en trilogía, sino que esto se extienda muchísimo más. Sí, es difícil, ¿no? Yo lo hice más como un juego. Es muy poco probable que lo pueda Nunca se filmar sabe. algo. Nunca se Sí, sabe. bueno, yo dije lo mismo con el Merchi, Y porque el bueno, Merchi surgió así, porque me decían, esperemos que sí. Te quería aprovechar para hacer un poquito de historia, ya que estamos, acerca de, bueno, antes de comunicarme con vos, hicimos un poquito, o por lo menos hablamos un poco de las características principales de lo que es el policial negro en la literatura en sí. Y te quería hacer una pregunta a vos, también invito al público que nos está mirando, les vuelvo a comentar que justamente igual está el teléfono ahí en pantalla, se pueden comunicar a través de WhatsApp, por audio o por mensaje al 11 711 91234, 11 711 91234 para comentar lo que ustedes quieran, hacer la pregunta que ustedes quieren a Iván y demás. Te quería preguntar, tanto a vos como al público, si tuvieras que elegir un detective de la ficción, ¿con cuál te quedarías? Hablamos recién de algunos de los más famosos, digamos. ¿del policial negro? Del policial en general, si se quiere. Sí, el de Hammett, ¿no? El de Dashiell Hammett, que era Sam Spade, me parece que es el de esta obra, no sé, yo la muestro acá, que me parece a mí es una de las, dice, Mirá. Cosecha Roja, Sí, que es sí, sí, sí. casi la obra fundacional del policial negro, que bueno, acá es un detective que me gusta mucho su cinismo, ¿no? Propio Habíamos hablado que una de las características principales de estos investigadores, que generalmente son investigadores privados que por ahí por sus problemas económicos buscan ganarse la vida llevando adelante estas investigaciones, estos casos, y que no siempre lo hacen quizás de la manera más honesta o de la manera más legal. Muchas veces se ven ellos mismos involucrados en situaciones que rondan con la violencia, con la ilegalidad, con mezclarse con el mundo del crimen y demás. Sí, sí, porque la búsqueda del policial negro es la supervivencia, ¿no? En la jungla de cemento, en la jungla de la ciudad, es la supervivencia. Y para sobrevivir se puede apelar a cualquier maniobra, ¿no? Legal o ilegal, amoral o moral. Entonces, estos personajes, las circunstancias en las que están son tan extremas Sí, que a veces no pueden elegir. Eso es lo interesante, ¿no? Los personajes ambiguos son los más interesantes siempre. Entonces, son una especie de eso lo vuelve, antihéroes. claro, eso lo vuelve impredecible al personaje, ¿no? Es muy, muy aburrido un personaje que vos ya anticipás lo que va a hacer. Yo ya sé lo que va a hacer Claro, Superman, me claro, va a claro. rescatar, voy a rescatar al gato de arriba del árbol. Entonces, los personajes más interesantes son siempre los Son los más, ambiguos, los que no sabés exactamente, los más ricos. con qué te va a salir, ¿no? Mientras tanto le voy a ir Por pidiendo lo a menos para ese, mí son los más inolvidables. mientras tanto le voy a ir pidiendo a ese la placa número 4 que justamente nos presenta a uno de los autores que vos nombraste, que es Dashiell Hammett, y a otro de los autores clásicos del policial negro, que es Raymond Chandler, Raymond Chandler. digamos, que llevó este género a un nivel literario superior, si se quiere, con un estilo bastante elegante y memorable, creando a el famoso Philip Marlowe, un detective que, bueno, también es un detective solitario, que intenta conservar generalmente sus principios morales y éticos, pero el mundo en el cual se ve involucrado, el mundo lo lleva muchas veces a estirar un poco esos límites morales y éticos. Y bueno, lo hace actuar como hablábamos recién de este tipo de personajes que muchas veces la delgada línea entre lo legal y lo ilegal muchas veces se cruza. Es un autor también que muchísimo más adelante en el tiempo lo tomó Osvaldo Soriano en un relato que se llama Triste, Solitario y Final, en el cual, bueno, en realidad es una especie de
no un policial negro, sino que es una especie de novela crepuscular, le puedo llegar a decir yo, en el cual la realidad y la ficción se ven mezcladas porque el mismo Soriano se pone como personaje, aparece Philip Marlowe y también Laurel, Stan Laurel del Gordo y el Flaco, o sea, es toda una situación bastante extraña, bastante fantástica si se quiere, porque se mezcla realidad y ficción, Es metaficción, claro. pero que tiene, creo yo, la misma clave o el mismo tono deprimente, el mismo tono oscuro y triste y pesimista de lo que es un policial negro. Te hago una pregunta también, ya que vos me nombraste tu oficio, tu labor de escritor. Sí, algo de Hammett o de Chandler te ha influido en tu obra. Cuando escribo policial seguramente sí, pero en las temáticas, no en el estilo de escritura. Claro. Pero sí, en las temáticas seguramente. Escribo otras cosas, el policial negro me gusta mucho, pero escribo otras cosas, otros géneros. Pero sí, en las temáticas o en los estereotipos, que bueno, para ser fiel al género a veces hay que recaer en ellos, como la mujer fatal, bueno, la femme fatal es... Que justamente quería ir haciendo un poco de historia, como te dije recién. Entonces estoy viendo la placa número 5 para ir introduciendo lo que es un género que obviamente engloba a lo que es el policial negro, que es el famoso film noir o cine negro, ¿sí? El cual también nace en Estados Unidos en la década del 40 y del 50, y también nos habla de historias de crímenes, de corrupción, historias fatales, donde hay personajes cínicos, desesperanzados, y uno de los personajes típicos de este tipo de relatos es, como vos decías recién, la famosa femme fatal. ¿Qué es una femme fatal? Bueno, es una mujer que dentro de un contexto muy masculino, que es el del policial negro, con sus armas, que es la seducción, la belleza, trata de sobrevivir también, ¿no? Entonces, bueno, busca seducir a los hombres, engañarlos, manipularlos, y bueno, y a veces no, es eso lo mismo, no es ni villana ni es un personaje heroico, es la ambigüedad, porque ella también busca sobrevivir. Ella también busca sobrevivir. Pero bueno, a veces se le da ese nombre de mujer fatal en el sentido peyorativo, de una villana, pero en realidad no lo es. Acá no hay ni buenos ni malos. Claro, exactamente. Yo creo que eso es lo que hace tan atractivo a este género, porque en realidad uno por ahí puede llegar a empatizar quizás con el investigador o con alguno de los personajes, pero nunca va a decir exactamente estos son los buenos y estos son los malos. Claro. Ese manipulismo no está. Desde lo estético, es algo que por lo menos a mí siempre me llamó bastante la atención este cine negro, desde su belleza en la oscuridad, digamos, ¿sí? Porque a ver, se nos presentan sombras bien marcadas, luces bastante duras, escenarios urbanos generalmente nocturnos, húmedos o humeantes, o sea, es como que la parte estética, la parte de la puesta en escena, generalmente también nos quiere transmitir algo, ¿verdad? Sí, el cine negro absorbe mucho de la estética del expresionismo alemán, de esa vanguardia que nace a partir de la posguerra. Entonces, ese tono pesimista del expresionismo alemán, sí, estéticamente, iba muy bien con el cine negro, ¿no? Por eso muchas películas de cine negro toman muchas herramientas, muchos métodos del expresionismo alemán, como torcer la cámara, ¿no? El plano aberrante, lo que decías vos de los claros oscuros. Sí. En la fotografía. De hecho, habíamos hablado de una película en particular, la cual te voy a complicar un poco porque es la placa número 8. Habíamos hablado de una película como paradigmática de este género, que es la película El Tercer Hombre, una película del año 1949 que nos presenta... ¿No hay número 8? Ah, bueno, entonces... Igual acá la número 7... Acá está El Tercer Hombre. Ah, ahí está el libro. Que en realidad el libro vino después de la película. Sí, y acá está la película, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Qué bueno que la tenías porque
Por Orson Welles. A ver, ahí me parece que la tenemos. Ahí estamos, mirá. Entonces, la película es El tercer hombre, del año 1949, una película británica dirigida por Carol Reed, protagonizada por Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles, el mítico Orson Welles, cuyo guión después fue novelizado por Graham Greene. A mí esta película, más allá de la trama, que en realidad también nos presenta una serie de personajes como mínimo cuestionables, es esto que hablabas recién. Nos presenta una ciudad de Viena en la posguerra, o sea, muy empobrecida, muy destruida, en la cual los personajes o los ciudadanos que viven ahí tienen que llevar adelante actividades principalmente delictivas que tienen que ver con el contrabando para poder sobrevivir. Sí, sí, El tercer hombre para mí es la obra maestra del cine clásico negro, sobre todo por la historia. La historia y bueno, y tiene mucho expresionismo alemán de lo que veníamos hablando, en los fotogramas se lo ve. Y esto del contrabando, ¿no? Para sobrevivir es el único camino, ¿no? El mercado negro. Y muchos personajes, porque bueno, es un contexto de posguerra, no hay otra. O sea, no. Desde lo que tiene que ver con la historia es esto, ¿no? Como un clima, como una situación, en este caso de posguerra, lleva adelante que la gente, los ciudadanos y los personajes que aparecen en la película tengan que actuar de maneras totalmente ilegal, de maneras totalmente amoral para poder sobrevivir. Desde lo estético, yo no quiero confundirme, no quiero incurrir en un error, pero me parece que casi el 90% de la película está filmada en este plano aberrante del que hablabas vos recién, que es un plano inclinado, no sé, por ahí para el que no tenga vista la película o por ahí no entienda bien, es como se filmaba muchas veces, no sé, la serie de Batman, cuando aparecían los villanos, que estaba el plano inclinado. Claro, es la cámara, es el horizonte torcido. ¿Qué trata de expresar ese tipo de planos con esos colores tan oscuros y con esa inclinación? Inseguridad, duda, muchas veces, un cambio drástico, depende, bueno, la escena, ¿no? Pero generalmente no está torcida porque sí. Hay que no, bien, seguramente. ¿no? En el caso del tercer hombre se ve mucho el plano torcido, que es permanente cuando bueno, lo está buscando su amigo Martins, lo está buscando a Harry y le empiezan a decir distintas versiones de lo que pasó, y los planos generales son todos aberrantes. Entonces esa duda, esa inestabilidad de la verdad, o sea, la verdad no está ahí, no está en ningún lado, lo expresa lo expresa en el plano también, ¿no? Algo está mal y lo expresa con el plano aberrante. Lo que hay también en este plano estético del cual estamos hablando es un juego muy muy fuerte entre luces y sombras. De hecho, muchas veces las sombras de los mismos personajes que se ven reflejadas en las paredes, en diferentes callejones, en diferentes lugares, yo creo que también juegan un papel fundamental, como si fuesen un personaje más, quizás despersonalizado, quizás sin llevar adelante algún tipo de diálogo, ese tipo de cosas, pero me parece que esas sombras, generalmente esas siluetas, también tienen una participación bastante importante en la película. Sí, sobre todo la escena que yo le hago un homenaje en el Merchi. Hay un momento donde el protagonista va a pedirle al padre que tome la medicación, y el padre lo que está viendo en la tele, hablo de la película, ¿no? Es el tercer hombre. Está viendo justo una escena que es para mí una de las escenas, o la mejor escena de la película del tercer hombre, que es cuando aparece por primera vez Harry, que lo daban por muerto, que es cuando aparece Orson Welles, que aparece porque lo descubre su gatito, que era previamente la femme fatal, la mujer fatal, la mujer de Harry le había dicho, al único que quiere ese gato es a Harry. Claro. Y bueno, el gato se va por la ventana y vos ves que se acerca a alguien que solo le ven los pies porque está todo sombra abajo de un umbral, y ese gatito solo quería a Harry, y se le acerca a una persona y bueno, te va llevando. Y bueno, Martins da vueltas por Viena a la noche, pues está medio borracho, y alguien ve que lo está vigilando, no sabe quién es, está oculto entre las sombras, y accidentalmente se prende una luz de una vecina que justo le da
a Orson Welles, que es Harry, y descubre que su amigo no está muerto. Es una genialidad, una genialidad. Ese medio rostro encima con una especie de sonrisa un tanto siniestra. A ver, obviamente que yo creo que tiene que ver con el talento actoral de Orson Welles. Es la sonrisa justa. Claro, que también yo creo que transmite cierta ambigüedad, porque en realidad, a ver, nos está apareciendo alguien que creíamos por muerto, lo cual es una buena noticia para su amigo, pero en realidad, en el transcurso de la película descubrimos que era alguien absolutamente despreciable, en realidad. Sí, o sea, pero es la sonrisa de alguien que se salió con la suya, ¿no? Esa sonrisa que le está mirando al amigo, le está sonriendo, le está diciendo... es como alguien que ganó el juego, ¿no? Y esa sonrisa es justa. Y sí, es un personaje que ya es totalmente denunciable lo que hace, ¿no? Él lo que hace es adulterar penicilina. Adulterar medicamentos, sí. Sí, y esto provoca la muerte de niños o deformidades en los niños, ¿no? Y todo lo hace por dinero, porque esto no lo dijimos, pero... el problema es la ambición, ¿no? Del hombre, claro, infinita, que la alimenta el capitalismo, que cada vez tenés más, tenés que tener más dinero, Bueno, esa ambición lo lleva a los hombres a cometer las peores miserias humanas, ¿no? Entonces, por eso también se critica en ese sentido. Y este es un tema central en este tipo de cine y de literatura. Vos sabés que yo también soy docente, y en los cursos por ahí de los alumnos más chicos, llevo siempre un ejemplo de una película que en principio va a parecer polémico, en principio va a parecer totalmente fuera de lugar, pero que es la película Zootopia. Para mí Zootopia es un clásico policial negro. ¿Por qué? El investigador... A ver, si lo ponemos como investigador, al zorro es un personaje que está metido en el mundo del crimen. Para llevar adelante la investigación tiene que aplicar un montón de, digamos, estrategias que tienen que ver con lo ilegal. El poder está absolutamente corrupto, incluso el mismo gobierno está metido en la fabricación de sustancias prohibidas. O sea, si bien estéticamente es un dibujito animado o una animación por computadora y se presenta como una película para niños, para mí también es un ejemplo, si se quiere, un tanto extraño de lo que tiene que ver con un policial negro. Sí, no la vi yo, la conozco de nombre, bueno, pero... Si la podés ver, por lo menos la primera parte, vas a ver que tiene todos los elementos del policial negro. Así que bueno. Ese tipo de cine también, que es cine animado, utiliza recursos de géneros clásicos. Shrek utiliza el camino del héroe, ¿no? Totalmente. Pero bueno, me están avisando que ya estamos quedándonos sin tiempo, así que bueno, Iván, te vuelvo a agradecer. Volvemos a invitar a todo el mundo para el día jueves 16 de julio en el cine Helios de Ciudad Jardín en Palomar a las 20 horas a la proyección de... A las 19. Perdón, a las 19 horas a la proyección de Marcado. Recordame ahí está de vuelta, alguno de los actores que participaron. Tenemos en el elenco principal a Cristian Velázquez, Brian Forciniti, Gabriel de Coster, Caro de Melo y Sebastián de Aquino, y actuaciones estelares, digamos, de actores un poco ya conocidos como Gustavo Garzón, Alejandro Fiore y Celeste Muriega, que es una de las Femme Fatale. Acá en esta película no hay una Femme Fatale, hay dos. Excelente. Así que bueno, Iván, te agradezco mucho por la comunicación, obviamente más que invitado para volver a participar cuando vos quieras del programa. Obviamente que si en algún momento sigue habiendo más proyecciones de la película, nos avisás y nosotros la promocionamos. Y bueno, nos estaremos viendo en cualquier momento. Bueno, Matías, hermoso espacio que literatura, ojalá siga para adelante y bueno, a futuro ojalá pueda ser presencial. Perfecto, dale. Iván. Bueno, nos estamos despidiendo de la gente también. Un gran abrazo para todos. Nos vemos la semana que viene, 18 a 19 horas por Cemento Radio. Esto fue La Trama Invisible. Adiós.